Sí. Y tenemos 2 licencias que acaban de llegarnos, la licencia del congresista Dipas y el congresista Matris Lizana. Gracias. Para que continúe. De la persona del cargo de directora de primaria, en ese momento se encontraba la señorita Jessica Simmons. De los especialistas consta en el informe, no tendría un poco de memoria. Agradecería que nos facilite la información. ¿Cómo no las podemos solicitar? Gracias. Se remitió a la Oficina de Control Interno el informe solicitado acerca de los errores detectados en los textos escolares para los fines correspondientes. Se detuvo la impresión y distribución de los materiales 2018 a las escuelas para detectar con procedimientos rigurosos todos los errores y luego se solicitó al órgano de control interno establecer a la brevedad las responsabilidades y la determinación de sanciones correspondientes. Situación pendiente de reportar por la OSI y por la Procuraduría. Nosotros estuvimos hasta el mes de abril, así que no llegamos a recibir lo que había procedido la OSI y la Procuraduría. ¿Cómo no? Una pregunta. ¿En qué fecha inició las denuncias y los procesos? ¿Se recuerda, por favor? Las denuncias y los procesos comenzaron desde el mes de octubre, si no me equivoco. Porque nosotros entramos y aparecieron los temas y comenzamos a tomar medidas desde ese momento, para poder lograr que además corrigiéramos todos los errores y el 100% de los materiales llegaran a tiempo para los estudiantes. Puede continuar. Siguiente, por favor. La política de textos y materiales educativos prevista para la gestión Berler. Yo quiero indicar de que en el Ministerio sí se construyeron políticas para el manejo de los textos. Del proyecto BIT 2, por ejemplo, los textos que se elaboraban iban adicionalmente con una hoja dentro donde cada alumno lo recibía cada año, ponía su nombre, el año en que lo estaba recibiendo y a final de año le lo devolvía para que un siguiente alumno el siguiente año lo pudiera tener. Y así durante 3 años. Esa política estaba establecida e inclusive existían los procedimientos y las orientaciones para las instituciones educativas. Por eso es que hoy en día si vamos a algún colegio, vamos a ver que en sus archivos tienen los textos de secundaria hasta ahora, con los nombres de los alumnos que lo tuvieron, ¿no? Y eso se replicó, pero no sé en qué momento se corta la cadena, porque en algún momento se corta para que pueda ocurrir esto de que ya los alumnos no devolvían los textos. Y es una situación con la que nosotros nos encontramos cuando ingresamos. ¿Cuál fue la situación? Habían textos que los alumnos estaban manejando, pero como se había roto esa cadena, ya los estudiantes se llevaban los textos y no estaban en la misma cantidad para el siguiente año. Así que había que reproducir una cantidad para complementar. Sí. Una interrupción. La comunidad Tamara Arimborgo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. ¿Cómo está? Exministro. Ex-viceministro. Esta cadena, si bien es cierto, ahora que también recuerdo, el maestro tenía, antes de terminar el periodo, el año escolar, el maestro tenía que entregar, devolver una suerte de reporte, algo, y si no lo hacía era sancionado, tenía que pagarlo. Reponerlo, ¿no? Remunerarlo. Reponerlo. Claro. Y era, obviamente, reponerlo era lo que costaba el material, lo que costaba el libro. ¿Tienen ustedes una prueba de cómo se hacía esta secuencia? Porque ahí sí había orden respecto a la nueva elaboración de material, porque solamente ya se elaboraba material de acuerdo a la necesidad. ¿Tienen ustedes ahí un reporte? ¿Dejaron algún reporte de eso? Todos esos reportes quedaron en la Dirección de Educación Secundaria, sino que yo en un determinado momento ya dejo la Dirección de Educación Secundaria y paso a la Dirección de Educación Superior Pedagógica para hacerme cargo de la capacitación a nivel nacional. Pero sí existen esos reportes, sí existían, porque nosotros después de 3 años tenemos que hacer una nueva producción, ¿no es cierto? Además, para hacer uso del 10% de material adicional que se había producido para completar cuando faltara en alguna institución. O sea, no solo... Debería, no sé si seguirá el mismo equipo, ¿no? Porque tengo entendido que después salió también todo el equipo, pero pueden solicitarlo como el control de materiales, de entrega de materiales de secundaria. Entre los años
2005 y 2011. Porque ahí es donde se estableció ese tipo de política. Sí, tiene la palabra. Señor Molinari, buenos días. Señores congresistas, buenas tardes. Disculpen por haber llegado un poquito tarde. Qué paradójico lo que usted dice, ¿no? De acuerdo a su experiencia profesional, porque mis hijos tuvieron la gran suerte de en este país de estudiar en un colegio particular. Qué suerte que tuvieron nuestros hijos, ¿no? La gran diferencia del 99.9% de los peruanos que estudian en la educación estatal. Y recuerdo que cuando lo matriculaba, pagamos los padres un banco de libros. Yo recuerdo que la última vez pagué 80 soles. Este banco de libros, solamente un pequeño comentario, funcionaba, pagaba y usaba los libros de los alumnos anteriores, desde ciencias, letras o hasta libros de inglés. Que evidentemente ustedes saben cómo son los jóvenes, los niños. No importa en qué colegio estudie, siempre son traviesos, apuntan, a propósito a veces ponen el nombre. El tema era fin de año. Entonces a mí decían, alumno tal, Pepito, no le entregaban la clásica la libreta porque usted debe banco de libros. Y ya no me cobraban 80 soles, me cobraban 5 veces más. Porque nuestros hijos habían botado el libro, lo había roto, o simplemente como todo joven lo dejaba abandonado y nunca lo recogía. Pero como eso iba a traer un perjuicio para los alumnos que iban a ingresar, entonces los padres, los alumnos, cuidaban el libro. Pero mi comentario va a otro tema. Si la educación privada en este país, que puede comprar libros, la gran mayoría de los padres puede haciendo un esfuerzo por comprar los libros, y usan un banco de libros, ¿por qué la educación estatal no lo hace lo mismo? Si funciona, ¿no? Muy bien en colegios privados, ¿no? ¿Y sabe por qué recalco eso? Porque usted ha dicho algo muy importante y quisiera que la presidencia lo reafirme, lo recalque cuando haga el informe, ¿no? ¿En qué momento se hizo ese corte de libro y basado en qué supuestos, ¿no? De cambiar el uso de banco de libros, de repente por deterioro, no sé, eso es un tema que se conocerá en la investigación, pero esa decisión es bien importante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, congresista Juan Carlos. Si tiene algún comentario. Este sistema de banco de libros, aquellos que hemos tenido la suerte de tener a nuestros hijos en colegios, bueno, yo los tuve en los colegios de la Fuerza Aérea, ahí manejan. Una última interrupción, presidenta. Me acabo de acordar algo muy importante. Cuando yo puse este tema a la ministra Flor Pablo y le dije por qué no lo tenía, yo acababa de ver, y pues me acabo de acordar, señor Molinari, disculpe, presidenta, de que busqué Singapur, busqué Finlandia, esos modelos espectaculares, y llegué a Bolivia. Y el 2018, el Minedo, que se llama, es igual que el Minedo boliviano, había tenido una campaña exitosísima que la están replicando el 2019. Se sentían muy orgullosos de tener ese banco de libros y habían hecho una campaña a nivel nacional en todo Bolivia. Y intervino hasta el ejército, vino los escolares, los padres, familias, recolectando todos los libros para arreglarlos, recopilarlos, y volvernos al servicio de los jóvenes bolivianos. ¿Y sabe dónde lo hicieron? Aquí nomás, cerquita, no en Singapur ni en Finlandia. Gracias. A través de usted, presidenta, me trae a la memoria lo que hicimos con secundaria, pues, porque con secundaria establecimos los bancos de textos. Los textos debían volver, ¿no? Además, hay que ir pensando de que el crecimiento poblacional exigía tener un repuesto, y entonces se había previsto el 10% anual de producción, y eso se tenía en almacén. Ustedes recordarán que vino el terremoto en Pisco, ¿no es cierto? Sí, Pisco, Chincha e Ica, los almacenes quedaron destruidos y los textos se perdieron. Gracias a haber previsto ese 10%, pudimos atender a todos los alumnos con sus textos de secundaria. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor Molinari? Quisiera precisiones al tema que tiene que ver con la investigación. Usted habló que se pasó del enfoque de equidad en el tema del enfoque de género, del enfoque de equidad al enfoque de igualdad. Precísenos ese tema, ¿cuál es la diferencia?
Tiene la palabra. Gracias. He venido bien premunido, no se preocupe, porque creo que las cosas hay que ser muy claros con los padres de familia, porque cuando uno es claro con los padres de familia no tiene ningún tipo de dificultad. Uno, para conseguir la igualdad entre las personas, debe darles todas las condiciones a las personas para que en equidad de condiciones pueda competir, pueda llegar a la igualdad. El primer paso para la igualdad no es la igualdad misma, sino la equidad. Y es por eso que nosotros, no solo desde el 2008, sino con el DCN del 2004, en secundaria, atendimos al tema del enfoque de equidad de género, para que nuestros alumnos y nuestras alumnas pudieran recibir adecuadamente y en igualdad de condiciones las mismas informaciones, supieran sus mismos derechos, supieran cuáles eran sus obligaciones, sus deberes, para que juntos puedan competir y puedan satisfacer sus necesidades, sus preocupaciones y sus motivaciones. Eso es equidad de género. Okay. Gracias. Precisiones, porque vamos a pedirle en la sesión de la comisión, profesor Molinari, que otro día podamos conversar sobre política educativa, para que nos ayudes a darle el contenido dogmático al informe, pero queremos centrarnos en la investigación porque también hay otras personas que están esperando. Usted habló de que en los términos contractuales para la elaboración básicamente creo de la impresión de los libros, habían cláusulas contractuales que obligaban a la reedición. No. Yo dije, no, modalidades. Ya. Modalidades de producción de textos. Ya, pero no entonces varío mi pregunta. En los contratos con las empresas, las editoriales que hacían los contenidos del texto, no habían estas penalidades para corregir. Por ejemplo, usted ha planteado de que cuando se dio la emergencia, un texto con menos de 5 errores, ustedes cursaban un circular, y más de 5 errores sacaban una fe de ratas. Eso que tenía que ver, lo hicieron ustedes por emergencia para salvar los 186 millones de soles, a lo que refiere. Pero los contratos, tanto de elaboración de contenidos como de impresión, no establecen cláusulas al margen de que, claro, yo veo la buena voluntad de ustedes de que no pierdan los chicos de tener los textos y también los 186 millones, pero con ese criterio no, totalmente tiene que haber identificación de responsables, ¿no? A través de la presidencia. Sí, mire, yo le voy a decir cuál es el procedimiento de acuerdo a mi propia experiencia con el tema de la producción de materiales y de texto, porque fui jefe de una oficina de esa naturaleza. Hasta llegar a los términos de referencia, lo primero que yo tengo que asegurar es que si yo produzco el texto como ministerio, es que no tenga ninguna falla. Porque yo no puedo enviar a una editorial la que me imprima un texto con fallas. Segundo, si el texto es porque lo produce, ¿no es cierto?, la editorial, ellos me tienen que entregar un machote que yo tengo que someter a una rigurosa revisión para que no tenga ninguna falla. ¿No? Ninguna falla de contenido, ninguna falla ortográfica, ninguna falla tipográfica, ninguna falla de consistencia en el contenido. Entonces, tengo que tomar todas las precauciones en ese proceso, que es largo, no es corto, y donde tengo que recurrir a muchos profesionales para que precisamente me aseguren la calidad del material que voy a sacar. Profesor Molinelli, gracias por su respuesta, y en base a eso quiero reproducir. Acá nos han explicado, yo sé que ustedes no estuvieron en el corto tiempo entre agosto del 2016 hasta marzo del 17 a marzo del 2018, 6 meses, no estuvieron en este nivel de responsabilidad, pero ustedes sí han identificado responsabilidades, porque nos han informado que a través del órgano de control. Eso vamos a pedir a la comisión para que a través de la comisión pedir ese informe de control. Pero lo que quiero es que nos desarrolle el itinerario del proceso. Acá nos han explicado un viceministro de pedagógico de que los que tenían la responsabilidad de elaborar los contenidos, de elaborarlos, de realizarlos y de hacer el control de calidad eran las direcciones de línea, la dirección inicial, primaria y secundaria. Pero no había un nivel de coordinación con el viceministerio de gestión pedagógica, toda vez que evidentemente en el nivel de responsabilidad superior
¿cuál era el rol que cumplían ustedes? Por ejemplo, usted como viceministro, si No. hubiera estado al momento de la toma de la decisión para aprobar el contenido y aprobar la impresión. Para que responda. Gracias, a través de la presidencia, nosotros y permanentemente eran convocados los directores a decir y a mostrar los avances que tenía cada uno en la producción de los materiales en el despacho del viceministro, porque el viceministro tiene total responsabilidad, no solo política, sino también funcional sobre el tema de materiales que pudieran salir de un Ministerio de Educación. En ese caso siempre hemos trabajado de la mano, porque ¿quiénes son los mejores asesores de un ministro? Sus directores de línea. ¿Y quiénes son los mejores asesores del director de línea? Sus especialistas. Entonces, juntos hay que hacer un trabajo articulado y asegurar que aquello que se produce reúna todos los aspectos de calidad, como los que hemos mencionado desde el principio. Usted nos reafirma, señor Molinari, que el viceministro de Gestión Pedagógica no solo tiene responsabilidad política, sino también funcional en el tema de la elaboración de los contenidos, ¿no? Totalmente. Porque aquí hemos escuchado que no es mi función, sino del director de línea inicial, de primaria, de secundaria. Y yo creo que el tema de la gran reforma que ustedes implementaron fue un equipo al que, injustamente o no, los han investigado y han encontrado que las cosas han estado en orden. Pero por eso queríamos identificar, porque aquí nos dice, está el texto de secundaria, el director de línea secundaria, pero ¿dónde están los responsables? Sí, era el equipo de técnicos, de unidades, pero yo creo que la gestión pedagógica a nivel del ministerio como rectoría tiene un nivel de responsabilidad, ¿no? Gracias por su intervención. La columna vertebral de un sector como educación es el Viceministerio de Gestión Pedagógica, usted lo ha dicho. Y es a partir del cual se ven el tema de gestión, el tema de financiamiento, el tema de infraestructura, el tema pedagógico, el tema curricular, el tema de textos. Es la columna vertebral. Por lo tanto, no solo es responsabilidad política, sino también funcional. Es mi opinión personal. Bueno, por ahí es el momento. Para no monopolizar en la pregunta. Sí. Continuamos con la pregunta. ¿Se suscribió, gestionó o implementó durante el periodo de su gestión algún crédito vía endeudamiento externo para fortalecer alguna de las políticas educativas priorizadas por el Ejecutivo? Si es así, precisar la entidad financiera, monto, plazos e impactos alcanzados en la utilización de ser el caso. Gracias por la pregunta. En nuestra gestión no se llegó a concretar ninguna. Hubieron sí conversaciones respecto a educación superior tecnológica de las universidades, de un préstamo, me parece que del BID, o del Banco, sí, del Banco Mundial o del BID, del BID, ¿no? Que no llegamos a concretar en nuestra gestión. Sé que las conversaciones continuaron. Nuestra intención era poder aprovechar, si se daba ese acuerdo, poder potenciar lo que eran los colegios técnicos, ¿no? En sus áreas técnicas. En relación a la gestión pedagógica, durante su gestión se suscribió o gestionó convenios con organismos bilaterales o multilaterales. ¿Quiénes fueron los directos responsables en la celebración de dichos convenios? ¿Sí se dieron? No, en nuestra gestión, que tenga conocimiento, ni el viceministerio ni el ministro estuvieron ninguno de esos convenios bilaterales, por lo menos no. La siguiente pregunta en relación a ello: ¿habían convenios vigentes durante la gestión con organismos? Si es así, ¿cuáles fueron? Durante la gestión sí, yo recuerdo que pude asistir a alguna de las convocatorias porque entramos en un momento un poco, digamos, movido para la educación, ¿no? Teníamos que distribuirnos y partirnos. En algunas ocasiones yo no pude estar presente en algunas reuniones que pudieran haber con estos organismos bilaterales que venían a conversar, porque tuve que viajar al sur, sentarme a conversar con los sindicatos, ¿no? A dialogar con los padres de familia, con las familias y recuperar
Y teníamos que recuperar todo el tiempo perdido porque nos fuimos hasta el mes de febrero con el tema de las clases. Así que quedó muy poco tiempo, inclusive también para poder conversar con organismos bilaterales o otros organismos o ONGs. Nosotros no recibíamos. En relación a la gestión de los contenidos de los textos escolares, que estamos avanzando, pero para que quede grabado, ¿puede detallarnos la hoja de ruta de la elaboración, edición, revisión, distribución y adquisición de los textos escolares durante su gestión? Bien, sobre los textos en cuestión, nosotros, como les mencioné hace un momento, que eran los textos de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, recién estábamos en las mesas de trabajo. ¿Sí? Si puede pasar, hay una lámina que especifica precisamente, más adelante por favor, no, antes tiene que ser, pero bueno, lo van a encontrar ahí en la presentación. Estábamos nosotros en el momento todavía de convocar, ¿no?, de recoger en esas mesas, en esos talleres, diferentes puntos de vista, para irlos incorporando, ir mirando qué se incorporaba y qué no se incorporaba en los textos. Recién hasta el mes que nosotros habíamos estado trabajando en esos temas de mirar contenidos hasta el segundo grado de secundaria, ¿correcto? Pero no había ningún material ya elaborado como para que digamos, este es el machote, no existía. Y lo dejamos en esa situación, no pudimos seguir ni continuar trabajando sobre el tema. Siguiente pregunta. Sobre la unidad ejecutora 120, sí. Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, en el pliego 010 del Ministerio de Educación. La pregunta: ¿esta unidad ejecutora fortaleció la gestión de la cadena productiva de materiales educativos? ¿Cuánto presupuesto se administró en su gestión? Sí, ahí está el presupuesto que manejamos, que nosotros encontramos para ejecutarse el 2017 y lo que se había previsto para el 2018. En el 2017 ejecutamos casi el 99%. El anterior, por favor, el anterior. Ahí está. Fueron 540 millones, ¿sí? Y se ejecutaron 526 millones, que no solo son textos, ¿ah? O sea, son diversos tipos de materiales que trabaja esa unidad ejecutora. Computadoras, materiales fungibles, o sea, son una cantidad diferente que no solo son textos. Y se ejecutó finalmente el 97.24 ese año. Y quedó para el siguiente año un presupuesto de 308 millones. Siguiente pregunta. ¿El Observatorio de Textos Escolares, ONNATE, u otro órgano similar, cumplieron con los objetivos de garantizar el control de calidad de los textos públicos y privados elaborados y distribuidos durante su gestión? No. O sea, ningún organismo externo a lo que nosotros, o los controles que nosotros pudimos tener, no sé si antes, ¿correcto? Pero recuerden que nosotros entramos en 2017 y lo que hicimos fue encontrar esos errores y poderlos corregir. Pero antes no sé si intervinieron. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los funcionarios responsables del control de calidad y si es que siguieron laborando en el Minedo? En el caso de los textos que se encontraron con errores, fueron comunicados en los informes correspondientes a la oficina de OSI y no continuaron en nuestra gestión. Siguiente pregunta. El cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto de secundaria, elaborado por la gestión del ministro Jaime Saavedra, distribuido durante la gestión de la ministra Marilú Marten en escuelas de jornada escolar completa en el 2017 y utilizados durante su gestión, considera a la manifestación ciudadana llamada Marcha por la Vida como una marcha de los sectores más conservadores en defensa de las inconsistencias, que rechaza el derecho al aborto. Y ¿es correcto que un texto escolar asuma una posición política sobre un tema de alta complejidad y polarización social para forzar a los estudiantes a tomar una posición frente a este tipo de manifestaciones? Bien.
Gracias por su pregunta, porque en la última reunión que pude asistir al Congreso durante la gestión de la congresista, en la presidencia de la congresista Noceda, yo hice mención de que la educación es un fenómeno también no solo social, no solo personal, sino que también es un fenómeno ideológico y un fenómeno político. Y si nosotros no somos capaces de comenzar a desideologizar la educación con esos tipos de tendencias y tratar de desarrollar en los estudiantes los principios en los cuales se basa la Constitución, el Estado democrático que tenemos, entonces creo que estamos fallando en la construcción o en los contenidos que estemos poniendo en esos textos. Esa es mi opinión particular. Tiene la interrupción con Neta Velázquez. Señor Molinari, Sí. en base a su reflexión, y nuevamente traigo el tema de esa precisión que nos ha hecho sobre el enfoque de género, la diferencia entre equidad e igualdad. Porque hoy día, en determinado momento, creo yo que la toma del ministerio por un sector ideologizado, al enfoque de género le han comenzado a dar, bajo el supuesto de garantizar la libertad, el concepto de la libertad, que es un concepto amplio. Hoy día hay la tesis de que lo que busca el currículo educativo y la política general del Estado peruano es proporcionarle a todos los niños, a los chicos, a los estudiantes, toda la información para que ellos puedan construir a través de su pensamiento crítico su juicio de valor. Uh-huh. Pero eso tiene mi apreciación como profesor también que soy, tiene una debilidad. O sea, es un sesgo que tiene y que deja en manos prácticamente del profesor el desarrollo de este contenido, que es muy, muy delicado por lo que usted acaba de decir. Uh-huh. O sea, concluyo lo siguiente con la pregunta muy puntual. Por su experiencia como maestro, ¿usted cree que la educación debe ser desideologizada o debe tener contenidos ideológicos como hoy día se plantea? A través de la presidencia. En primer lugar, yo creo que como psicólogo, además, no solo como docente de educación superior, tengo que pensar en el desarrollo por el que va atravesando un ser humano, desde que nace hasta que llega a ser adulto. Y muchas veces no nos preocupamos de cómo es que le exigimos a esa persona a que desarrolle su sentido reflexivo, su sentido crítico, su juicio de valor, cuando no entendemos, hoy por lo menos con la neurociencia, sabemos que es la última zona del cerebro en desarrollarse. Pero sí les pedimos a los chicos, ¿no es cierto?, que reflexionen y que emitan juicio de valor. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con el tipo de contenido que tengo que trabajar con el alumno. Yo no puedo utilizar cualquier contenido si no es pertinente para desarrollar precisamente ese juicio de valor, ¿no? Sino aquel que corresponda a sus etapas de su desarrollo, de su evolución. Y entonces no solo es un tema de ideología, ¿no es cierto?, es un tema también que tiene que ver con la formación humana, con el desarrollo de principios y valores, con el desarrollo biopsicosocial del individuo y psicológico del individuo para que construya una personalidad consistente. Siguiente pregunta. ¿Alguna ONG feminista o impulsora de los llamados derechos LGTB colaboró en su gestión? De ser así, ¿cuál fue el costo por dicha colaboración? No, ninguna. Que yo tenga conocimiento, ninguna. Por lo menos tampoco hicimos, o en algún momento sostuvimos conversación con ninguna. Siguiente pregunta. ¿Conoce usted los efectos que ha tenido el ESI y el enfoque de género en la educación de los niños en otros países? Bueno, sí los he ido revisando, las informaciones que se van manifestando en diferentes países. He tenido la oportunidad de viajar al extranjero y ver realidades también como la finlandesa, ¿no?, donde a los seres humanos no se les individualiza, sino que se les reconoce a partir de su propia identidad personal y de género. Y creo que lo que nosotros deberíamos procurar es que, basados en
el reconocimiento de la persona y del ser humano, podamos darle lo mejor a nuestros niños y a nuestras niñas, entendiendo de que hay dimensiones que hay que trabajar. Una dimensión es la biológico-reproductiva, o sea, todos nacemos con un sexo. La segunda dimensión es la socioemocional, o sea, cómo construimos a partir de eso que vamos desarrollando y creciendo, cómo nos vamos identificando con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestros roles. Y la tercera, y la que tamiza todo el tema de esta construcción personal, es lo ético-moral, pues, ¿no? Los valores y los principios.